nos grabamos 5 personas. Y eso pues es una fortuna porque también para tener digamos, este énfasis tan extraño, también tuve mi formación en filosofía en la misma universidad, entonces hice el doble programa de titulación, luego por eso me presento más como música y filósofa que como musicóloga, porque aunque trabajo en el ámbito de la musicología, nunca me he sentido musicóloga. Entonces es una cosa, una relación extraña con la musicología y sobre todo desde que trabajo en investigación creación. Ya les voy a contar por qué. Hice mi posgrado en filosofía, en estética y pues llevo más o menos 15 años de trabajo en el ámbito universitario. Donde empecé desde entonces, más o menos hace unos 12 años, empecé a trabajar esto que en ese entonces era una idea súper loca, de gente pues que estaba saliéndose del canon del arte y de las formas de formación, de nuestras dinámicas de formación, de nuestras dinámicas de aproximarnos a la música a través de una idea como la investigación-creación, incluso como una idea de una reinvención de la musicología, creo yo. Entonces, pues bueno, esto es más o menos como el resumen, un resumen, muy resumen de estos, hace ya hacer 12 años, de un trabajo muy juicioso en torno a la reflexión sobre qué es esto de investigar, qué es crear, y en una dinámica en la que vamos de pensarlo, reflexionarlo, consultar, digamos, como siempre una bibliografía muy actualizada, porque realmente esto es un fenómeno nuevo, y donde además en este momento ustedes hacen una búsqueda en Google, investigación, creación, y la cantidad de información que sale es un poco abrumadora, y hace 10 años nadie entendía de qué se estaba hablando con esto. Y bueno, también pues en el ámbito de la estética, pues he trabajado un montón. Bueno, perdón, iba diciendo que será estar en esto nuevo y al mismo tiempo indagar, aprender lo nuevo que está sucediendo y al mismo tiempo enseñarlo, llevarlo al aula, guiar unas nuevas generaciones también a esta utopía de otras formas de entender nuestro quehacer artístico. Y bueno, lo otro que les iba a comentar es que pues además en la estética pues me he dedicado muchísimo a comprender el fenómeno de la música contemporánea, de la escucha, de mi línea de trabajo, la filosofía francesa. Entonces pues he estado como que todas esas cosas, como no somos personas divididas, todo eso entra constantemente en esta reflexión sobre la investigación-creación. Actualmente pues soy docente de la Universidad Central y bueno, al final les dejo mi correíto, cualquier cosa que quieran ampliar. Y entonces voy a compartirles para entrar en materia. La ven, ya están viendo. Bien, creo que ya la ven bien. Sí. Bien. Bueno, vamos a hablar de esta idea de qué es la investigación-creación. Vamos a hacer como, digamos, como el itinerario de este ratito que vamos a compartir. Vamos a hablar un poquito sobre qué se ha entendido, y digamos como discutir un poco cuál es realmente la naturaleza de la investigación-creación, cómo distinguirla de otras formas de investigación y otras formas de creación. Y posteriormente pues les quiero pues como la idea es ofrecer un panorama, contarles un poco hacia dónde vemos o he visto yo que se proyecta un futuro en la investigación-creación en Colombia, cuáles son nuestras posibilidades, no solamente en asuntos, en unos nodos de trabajo, sino también como en términos de recursos y de publicación, que creo que puede ser un aporte interesante también pues para
pues para el grupo docente y estudiantil de la universidad. Entonces quisiera empezar preguntándoles, en general, ¿ustedes qué han entendido cuando les dicen investigación, creación? ¿Cuáles son esas ideas que empiezan a rondar por ahí sobre esto? No sé quién se quiere hacer el más osado de empezar. Maestra Natalia, antes de que continúes, yo creo que ya el profesor Luis Fernando puso el formato de asistencia por si lo quieren ir llenando. Y si quieren, si algunos quieren hablar, abrir el micrófono y hacerle las preguntas a la maestra, piden la palabra aquí por el chat o escriben la pregunta, yo se la transmito. Muchas gracias. Bueno, creo que todos están muy tímidos hoy con el tema. Vamos a empezar viendo como algunas perspectivas de lo que hemos entendido. Como decía hace un rato, el tema de la investigación-creación en Colombia, primero nos llega de una manera desarticulada, de alguna manera. Nos llega también un poco con el tono de la moda, de que es algo que se pone un poco de moda. Y empiezan a haber una suerte de interpretaciones sobre la investigación-creación. Uno de los asuntos más importantes que hay que tener, digamos, en cuenta de esta discusión es que esta discusión no se dio en la música. O sea, nosotros hablamos desde el ámbito de la música, pero la investigación-creación siempre ha estado en la margen de la discusión de las artes. Y esto nos lleva a tener que encontrar una cantidad de formas diferentes de dialogar y de comprender, porque no, digamos que lo de la investigación ya lo vamos a hablar, pero es que de por sí, al interior de las artes, nosotros tenemos formas muy disímiles de crear. Y pareciera que estamos en un mismo saco, pero definitivamente no son las mismas prácticas creativas o los mismos procesos creativos que tiene que llevar un escritor, un cineasta, un bailarín, un pintor, un escultor, a un músico. Y digamos que a la base de esta discusión era muy importante entender cuál es ese mínimo, ese punto de partida en que nos pone a las artes en un mismo lugar. No diferenciados, no es que yo hago esto, yo hago lo otro. Y esa diferencia yo creo que generó muchos ruidos. Y al principio se generaron muchas concepciones. Entonces, concepciones como que de alguna manera había una suerte de analogía entre la investigación y la creación. Yo creo que esto lo pudimos escuchar en muchos ámbitos. La idea de que es que crear es un proceso de investigación. Sí, claro que hay un proceso de indagación. La creación artística, toda la creación artística, no es o sea, nosotros ya sabemos que no hay una musa que viene y nos dicta el oído una obra musical. Ya sabemos que no es un don extraordinario el que nos lleva a tener una excelencia interpretativa. Entonces, efectivamente, para la creación hay detrás unos procesos formativos, unos procesos cognitivos, a partir de los cuales nosotros, digamos, como depuramos una práctica para llegar a un conocimiento de excelencia en el cual producimos la obra. Y por eso ese proceso implica un proceso de investigación, de indagación. Entonces vamos a encontrar muchos discursos donde nos van a decir como, es que crear es investigar, sí, pero no es una investigación del mismo orden de la investigación académica. Y esa distinción creo que es una de las distinciones de base más importantes. No con esto estamos diciendo que crear no tenga esos procesos, pero lo que viene a ser la investigación-creación es solicitar, de alguna manera, uno de los principios fundamentales del conocimiento, de la generación de conocimiento en Occidente, que la colocó el señor Immanuel Kant cuando hablaba de la crítica a la razón pura y cuando hablaba de dónde viene el conocimiento y de la necesidad de generar unos juicios de valor sobre la verdad. Y es que hay que rendir. Él lo habla de la filosofía y dice,
aquellos que somos, digamos, los portadores de un saber, tenemos que poder rendir cuentas de por qué aquello que afirmamos que es verdad. Y ese es el fin de la investigación. Poder decir cómo crees, como aquello que yo enuncio como un conocimiento es conocimiento. Y ese es el principio de la investigación, de todo tipo de investigación. Entonces, claro, ese tipo de rendimiento no lo tenemos en la obra per se. Entonces, aquí empieza el gran problema de esa idea de homologación en esa generación de conocimiento. La segunda perspectiva que vamos a encontrar es la de una idea de que, claro, y esto nos pasa mucho en la música. La música, claro que genera conocimiento, no sé qué, pero resulta que ese conocimiento que se produce en el ámbito de la música parece encriptado. Y solamente lo podemos, digamos, comprender, podemos profundizar, podemos, digamos, capturar esa información a aquellas personas que pueden desencriptar el conocimiento musical. Entonces, el conocimiento musical es para los músicos. Y esto tiene varios problemas porque dentro de esas ideas que les decía del principio de la investigación, también está el asunto del diálogo, del poder comunicar con otros. O sea, el sentido de producir un conocimiento no es solamente tenerlo, sino poderlo comunicar y ponerlo al servicio de una comunidad académica que no solamente es de músicos o de artistas. Es qué le podemos aportar nosotros a una comunidad del saber desde lo musical. Y ese es el principio por el cual, por ejemplo, las artes entran a ser facultades en la institución universidad, porque la facultad es un ámbito del saber y aporta un saber a esa comunidad académica. Entonces, el problema del conocimiento encriptado es que si nosotros no podemos colocar este conocimiento en virtud digamos, como de esa relación académica, es un conocimiento que no va a tener una utilidad. Entonces, uno de los asuntos es que como nosotros sabemos lo que sabemos, pero pues nadie más, entonces nosotros no hacemos parte de esta dinámica. Sin embargo, nosotros estamos inmersos dentro del ámbito universitario. Por eso el problema de la investigación-creación no es el problema del artista, digamos, en el mundo del circuito del arte, que ya ahorita voy a hablar un poco de eso, sino que esto es fundamentalmente un problema en el ámbito académico. La otra perspectiva es una perspectiva que yo voy a llamar teorizante del arte, porque lo que es, digamos, desde donde aparece la musicología, y es un asunto de coger los objetos del arte y sobre ellos teorizar y atribuirles a todo el asunto de la representación, de unos contextos, digamos, imbuir estas obras de arte de una cantidad de ideas que de pronto no están de por sí en las obras, sino que las interpretamos, las deducimos de su acontecimiento en el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema pues eso no es un problema, digamos, la circunstancia de esa perspectiva teorizante es que precisamente el objeto de la obra de arte que está ya como un objeto terminado y el proceso de creación no lo podemos, digamos, no estamos recogiendo el conocimiento que aparece allí. Creo que había una intervención. Sí, maestra, yo quería reafirmar un poco y qué bueno que lo menciones porque nos escuchan en este momento muchos estudiantes de primeros semestres y bueno, yo creo que tanto tú como yo fuimos formados en una generación de músicos o de esas generaciones que éramos, yo creo, modelados a imagen y semejanza de una formación ortodoxa del siglo XVIII y en muchas partes del mundo, inclusive diría yo, sigue siendo igual, inclusive podríamos estar pecando por lo mismo de alguna manera. Entonces es muy importante que reafirmar todo eso que dices y me da mucha alegría que ellos escuchen eso en estos primeros semestres que son tan trascendentales y
tan importantes en la formación de todos, también yo como docente, que eso es fundamental, balancear tanto la práctica musical como la función que tiene un estudiante de universidad, sea pública o privada, en el ámbito social. Lo que dice Bourdieu, ¿no? Lo del capital cultural. Eso es lo que tenemos pendiente aquí en Colombia. No quería decir nada más. Muchas gracias. No, sí, muchas gracias. Pero ya que hablas de Bourdieu, para allá voy. Precisamente porque, bueno, digamos que eso es como una idea general de lo que yo he visto en mis colegas. Digamos que nosotros es que somos muy chiquitos, o sea, uno a los 10 años todavía es chiquito. Entonces, somos muy chiquitos todavía en esto y por ejemplo no hemos hecho prácticas de sistematización de perspectivas, de discursos. Hay mucho trabajo por hacer todavía en investigación-creación. Una de las propuestas que yo he hecho es pensar la investigación desde un nodo epistemológico, y por eso me gustó el apunte de Bourdieu, porque lo tomo precisamente de la teoría de los campos de Bourdieu, donde, digamos, nos aparece un campo que va a ser este campo intelectual, que es donde estamos, o sea, el ámbito académico, el ámbito universitario, la investigación, se inscribe dentro de lo que llamamos el campo intelectual, pero donde hay una teorización sobre la música y sus prácticas. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero nosotros además, como trabajamos con música, no somos un campo que se pueda simplemente salir y digamos como decir, no, yo aquí con mi piano y el resto del mundo no me importa, porque es que nosotros producimos cultura. Y cuando producimos cultura somos agentes sociales. Es decir, nosotros tenemos la capacidad a través del arte de gestionar las subjetividades de una sociedad y transmitir y llevar, digamos, todo ese acervo cultural que nos da una identidad como un grupo, como un pueblo, como una nación, como una raza, como digamos, como occidente, como humanidad. Entonces, nosotros no podemos simplemente pensar que hacemos arte aquí, porque nosotros estamos inmersos en un campo cultural donde lo que producimos está todo el tiempo ahí circulando. Y esto entonces nos lleva a entender que en ese campo cultural tenemos una mirada sobre cómo las prácticas determinan ese devenir artístico y sensible en la cultura. Entonces la investigación-creación, para mí, aparece en esa intersección, ¿sí? No es la investigación per se es del ámbito intelectual y digamos que ahí es donde de pronto ustedes han escuchado ideas como la distinción entre la investigación, digamos, pura o la investigación fundamental o básica versus la investigación finalizada o la investigación por la práctica, ¿sí? ¿Qué es la investigación finalizada? Cuando yo tengo una investigación dirigida a producir algo en concreto. Entonces, por ejemplo, es el tipo de investigación que se hace para el estudios de mercadeo, que se hace, por ejemplo, para hacer patentes, la medicina. Hay un montón de investigación, no por ello sea menor, cuyo fin es producir algo en beneficio de la sociedad. La investigación artística, pues no generamos vacunas. Entonces, pareciera que sí es finalizada, pero no, porque tiene la práctica, pero tampoco es fundamentalista porque no está pensando en estos sentidos de pronto de la filosofía o la epistemología, sino, pues digamos, está pensando más también en esa relación de la cultura. Entonces, la investigación-creación aparece como, es interesante que lo entendamos, no es como hacer investigación de ciencias sociales en música o como hacer investigación científica en música, ese asunto de las analogías, sino que es una forma particular de generar conocimiento y es una forma particular de generar arte. O sea, las obras sí tienen otros cursos a partir de su relación con la investigación-creación. Y esto tenemos que asumirlo, tenemos que entenderlo y tenemos que declararlo. No hay que tenerle miedo a eso. Hay otras formas de creación que no necesitan esto y son legítimas, tienen siglos de tradición
y no estamos compitiendo con eso. Estamos buscando otras formas de declarar y de rendir cuál es nuestro conocimiento artístico, cuál es nuestro conocimiento musical. Entonces, la investigación-creación aparece en esa intersección entre esa producción de conocimiento intelectual teorizante y producción de cultura, agenciamiento social, donde estamos inscritos. Y eso también nos pone en una situación muy interesante, porque entonces no puede hacer investigación, creación sobre música, no sé, no quiero ir a decir algo imprudente, una persona de cualquier otro campo del conocimiento. No es que no puede, pero la investigación, creación que yo les voy a proponer solamente la puede hacer un músico porque tiene que hacerla desde su práctica musical. Y esa es clave. Y eso nos lleva a una pregunta, y es, ¿nosotros qué hacemos cuando hacemos música? Hay un bucle del conocimiento, el bucle es como eso que vuelve, ¿cierto? O sea, ese signo del infinito. Y entonces, nosotros nos han enseñado tradicionalmente que la relación teoría-práctica, que es muy similar a esta relación campo del conocimiento, campo de la cultura, nos han enseñado un poco que la teoría alimenta la práctica. Y entonces así nos dicen, y entonces nos enseñan un asunto teórico y esto tiene esta práctica, un asunto teórico y práctica. Y de alguna manera entendimos un paradigma, no enunciado, pero es un paradigma en que la teoría antecede la práctica. Los que somos muy estudiosos de la historia de la música, descubrimos muy rápidamente que eso no es tan cierto, que realmente las prácticas han antecedido las teorías de la música en casi la mayoría de los casos, excepto de pronto en el siglo XX. Y esto, digamos que este bucle empieza a cuestionarnos. Entonces, empieza a preguntarse, digamos, como además estas distinciones teoría-práctica también hacen las distinciones, unas distinciones que no deberían existir entre composición, interpretación, y en la interpretación diferentes jerarquías. O sea, todo esto empieza a desmontarse con la investigación-creación y nos hacemos la pregunta, ¿piensas para crear y creas o creas para pensar? O sea, esta relación, la teoría para la creación o lo creo y después pienso qué fue lo que hice. Y luego esta bucle se te devuelve en forma de pregunta. ¿Cómo llegaste a pensar y a crear aquello? Yo creo que la mayoría, y espero que haya muchos creadores, vamos a encontrar que, de hecho, no hay una distinción, y por eso este asunto del discurso analógico tiene mucho sentido para muchos, porque es que uno no se sienta a pensar y después crea, y después se sienta a pensar, sino que es un proceso simultáneo. Todo el tiempo estamos pensando y creando, pensando y creando, pensando y creando. Y ahí está la dificultad de la investigación-creación, porque lo que queremos desenmarañar es esa dinámica. ¿Cómo se da esa relación entre pensamiento y creación, entre teoría y práctica, entre racionalización y práctica, entre técnica y práctica, que nos lleva a una forma particular de producir arte? Y entonces nos tenemos que entrar a una pregunta fuerte, y es, ¿en qué se diferencia entonces una práctica artística en sí de una práctica artística como investigación? Tenemos que tener en cuenta que en la música el concepto de práctica tiene dos acepciones que no son menores. Una es la práctica como ejercitación, es decir, la práctica, por ejemplo, la práctica instrumental, estar todo el día ejercitándose, tener a punto las escalas, tener la destreza, la reacción musical, la agilidad del pensamiento musical, tener, digamos como que uno sabe que la ejercitación musical es muy desagradecida, tú dejas unos días y como que si nunca hubieras tocado. Entonces esto, digamos que es permanente, y esa ejercitación nos tiene todo el tiempo en la práctica. Pero digamos que también hay una acepción de práctica que tiene una connotación un poco más grande, que es, digamos, el quehacer. ¿Cuál es mi quehacer, digamos, o cuál es mi rol frente a esta producción de artística? Es muy interesante porque además, fíjense que en el arte es muy común encontrar discursos que, por ejemplo, que la producción artística es una producción de un individuo, la individualidad.
Pero en realidad, por ejemplo, Wolf, en esta historia social del arte, ella habla, por ejemplo, de cómo realmente toda producción artística es colectiva, sino que tenemos unos roles. Entonces, ¿cuál es mi rol en esa práctica? Soy el compositor, soy el intérprete, soy el director, soy el productor, soy el luminotécnico, soy el escenógrafo en la ópera, etc. Entonces, eso también es una práctica creativa y cada forma de abordar esa práctica creativa implica preguntas de orden diferente. Teniendo esa excepción ahí, entonces, fíjense que el fin de la ejercitación pues va a ser la corporización de un saber. O sea, eso es lo que hacemos en la práctica instrumental. Corporizar estas ideas, corporizar, empezar, pasar de estar ahí donde pongo el dedo para la afinación, a hacerlo automático, corporalizado. Pero el hecho de que se vuelva automático no quiere decir que no haya un saber, sino que ese saber se incorporó en la medida del hábitus y de la práctica en qué hacer. Y también en esa otra excepción, el hacer acontecer la obra musical. Para mí, yo hablo mucho del término acontecimiento, pues digamos que gano mucho la línea precisamente de la estética francesa, de Deleuze, Rancière, donde empezamos a entender que la obra de arte no es algo dado, es algo que acontece, que sucede, que siempre sucede de una manera diversa. Este asunto del sentido efímero que de alguna manera puede tener la obra musical es fundamental en su ontología. Y el quehacer, y eso es claro, porque es que a veces pensamos que la creación pensamos que la obra musical está en la partitura, y la creación quedó ahí en la partitura inmaculada, y no, la partitura es un artefacto, porque lo que quedó inmaculado, lo que realmente es la obra, es cuando ella acontece, y acontece en una sola vez de unas condiciones muy diversas. Entonces esa práctica, también cómo llegar a ese acontecimiento, nos lleva a unas preguntas y a unos procesos de conocimiento que son los que son objeto de la investigación-creación. Así, entonces el fin de la investigación-creación es hacer aparecer, hacer visible, ese saber hacer. ¿Cómo yo llego a esa, digamos, esa destreza técnica del violinista? A saber exactamente, por ejemplo, cuándo cambiar de arco, qué peso tengo que colocar en el arco, en este pasaje, y como aquí sí y como acá no, dónde tengo que correr un poquito milimétricamente el arco hacia un lado o hacia el otro. Todo ese conocimiento que siempre ha estado, porque nosotros tenemos unas formas de transmisión de conocimiento orales, por eso el tema de la clase individual siempre ha estado y siempre ha estado en perfeccionamiento. Pero entonces el rendir de la investigación y creación es, no solo cuente solamente a sus estudiantes, llevémoslo al ámbito del conocimiento no de voces feministas, al ámbito del conocimiento, ¿qué podría representar? Yo quiero que se imaginen qué podría representar tener ese conocimiento para un bailarín, o qué podría representar tener ese conocimiento para un escritor, o qué podría significar tener ese conocimiento para un fisioterapeuta. Entonces, si se dan cuenta cómo empezamos, el asunto de que ese conocimiento no se quede encriptado, sino que salga, representa ese hacer aparecer, ese saber hacer, que siempre hemos sabido en términos prepositivos. O sea, vamos a proponer, y declarativos. Vamos a declarar y rendir ese saber. Entonces, para cumplir este propósito, digamos que es el gran propósito de lo que es el sentido de la investigación, pues hemos recurrido a muchas formas y estructuras de otras epistemologías. Entonces, digamos que ustedes pueden encontrar muchísimas perspectivas acá. Por ejemplo, perspectivas de, digamos que lo que se ha llamado interdisciplinar, transdisciplinar, donde empezamos por ejemplo, utilizar las metodologías o las concepciones
de la generación de conocimiento de las ciencias sociales, traerlas a las artes, o de las humanidades, traerlas a las artes. También hemos encontrado esas epistemologías que las traen, por ejemplo, de todo el pensamiento, de la idea de la investigación, por ejemplo, en ciencias de la salud, con el tema, por ejemplo, de la investigación cualitativa, en el campo, por ejemplo, de la enfermería o de los terapeutas que trabajan mucho esto, por el estudio de caso. Entonces traemos sus metodologías y las aplicamos acá. Entonces eso queda ahí como medio pegado, como que sí. ¿Y qué pasa? Que nos ha generado una cantidad de discursos que no nos sirven. Discursos como que la investigación tergiversa los procesos creativos, o que nos puede dar cuenta de otras cosas de la creación, pero en sí no nos habla del fundamento estético y de esa experticia que nos lleva a hacer algo. Entonces, claro, tenemos un pero gigante a esta perspectiva que ha sido muy común, y es que esto no nos conlleva a afirmar que el conocimiento musical solo se puede transmitir en dichas lógicas. O sea, esta suerte de traducir el conocimiento musical a las lógicas de otras ciencias, para que de esa manera termine legitimándose ese saber en la práctica musical. Entonces, esto pues además nos lleva a muchos desaciertos, digamos, en términos también de la investigación, de utilizar sistemas o lo que llamamos los marcos teóricos, utilizar marcos teóricos, no sé, del ámbito, por ejemplo, de las ciencias sociales, utilizar también una terminología, una conceptualización que en últimas tampoco corresponde a ese saber artístico, y pues, o similar ha pasado, por ejemplo, con algunas cosas respecto a, por ejemplo, el tema matemático en la música, o pues con mucho respeto, pero por ejemplo, investigaciones o proyectos de trabajo donde uno encuentra por ejemplo, una lectura de contar cuántas cadencias, de qué tipo hay en un repertorio, y ese conteo por sí mismo no nos dice nada ni de la música ni de lo otro. Entonces tienen que recurrir a otras lógicas para legitimar esto. Entonces esto genera, digamos que uno de estos proyectos uno los lee y dice, sí, pero no me alcanzó a decir cuál es la magia de hacer este tipo de música, etc. También tienen una problemática, y es que estos puentes se han tendido con el objetivo de dialogar desde la música con otros saberes, y sacar esos procesos de creación y producción de ese encriptamiento que estaba hablando. Pero esto se va a prestar para una especulación musical, o sea, empezar a atribuirle a las obras musicales una cantidad de cosas que no son. Por ejemplo, esto pasó mucho en los 70s, cuando se empezó a hacer toda esta lectura de la historia social de la música, precisamente, donde empieza todo un poco de misticismo en torno a querer atribuir a una pieza musical, de música absoluta, instrumental, unos mensajes retóricos, a veces y semióticos un poco reforzados. Entonces, a veces sí, a veces no, pero se presta para mucha especulación. Y realmente este saber hacer de la música permanece, digamos, en la transmisión de los medios no dialógicos, como la imitación, la oralidad, la experiencia y la experimentación, que es lo propio del arte. Y eso yo creo que también es algo, lo de la experimentación y la experiencia es algo que quiero poner así como en rojo subrayado con neón, porque creo que eso es el elemento diferencial de las prácticas de investigación-creación. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de experimentar, de la idea de experimentación, que es una experimentación de un orden muy diferente a la experimentación científica o la experimentación en otros ámbitos. Entonces, digamos que ahora voy a volver a esta idea del experimento. Entonces vamos a tener en la investigación-creación lo que se llama una investigación basada en la práctica, donde partimos de la práctica como el fundamento a través del cual nos acercamos al saber. Y hacemos este bucle que comentaba todo el tiempo: concepto, forma, experimentación, creación, experimentación, concepto, y nos la pasamos en esos tres para generar un conocimiento. Y entonces la investigación empieza a tomar un lugar.
Y aquí empiezan a hacer unas, digamos, como una tipo de clasificación, una suerte de clasificación que de pronto no hemos pensado tan detenidamente. Digamos que la clasificación más cercana y que todo el mundo lee y cita es a Bordeaux, cuando Bordeaux habla de la investigación artística desde, para y sobre el arte. Y digamos que es una distinción. Bordeaux, pues yo creo que a Bordeaux nos iluminó el camino mucho, pero digamos que posteriormente no hemos hecho esas clasificaciones, pero bueno, les anuncio, próximamente va a salir un texto de Amalia Boyer donde ya proponen un poco estas clasificaciones. Pero entonces aquí lo importante es que pensemos dónde se ubica la investigación. No necesitamos por ubicar los procesos de investigación en todo el proceso creativo. Podemos ubicarnos en algunos segmentos del proceso creativo y de acuerdo a esto vamos a poder tener unos diseños, porque la base de la investigación es el diseño metodológico. De acuerdo a eso podemos diseñar unas preguntas y unas metodologías para dar cuenta de ese saber hacer. Entonces, por un lado, pues tenemos una investigación para generar materiales, referentes estéticos para la creación, digamos como todo este asunto de la conceptualización. Esto yo lo trabajo mucho en pregrado, el asunto de, por ejemplo, pensar, bueno, yo quiero hacer una obra donde ponga a prueba qué es la aleatoriedad. Entonces, bueno, vas a hacer una obra aleatoria. Perfecto. ¿Qué es la aleatoriedad? No, pues es que pero vamos a entender el concepto de aleatoriedad, lo que implica ese concepto. Y entonces, digamos, antes de cualquier proceso creativo hay una conceptualización, hay digamos, una apropiación de ciertas ideas y ciertas técnicas y referentes estéticos a partir de los cuales se aproxima a esa creación. No quiere decir que va a sonar como los referentes, sino que también no partimos de la creación como la idea de que sale de la nada, lo que les decía la colectividad, sino que asumimos que estamos inmersos en una tradición, en unos referentes, en unas influencias que voy a declarar. O sea, esto me está atravesando cuando estoy pensando en hacer esta obra. También podemos tener una investigación como un ejercicio de documentación para hacer memoria del proceso creativo. Es decir, por ejemplo, yo lo utilizo y ha tenido resultados muy bonitos esta perspectiva en la interpretación. Porque a veces en interpretación como que solemos quedarnos en, bueno, vamos a analizar la obra y le vamos a hacer el contexto histórico de la obra y yo lo toco. Pero nunca nos damos cuenta de cómo entender ese conceptualizar, digamos, ese análisis o entender ese contexto histórico, cómo eso me lleva a tomar unas decisiones interpretativas. Entonces, este tipo de investigación funciona muy bien porque lo que hacemos en la documentación y a través, por ejemplo, de ejercicios como la bitácora o el cuaderno de campo, empezar a dar cuenta cómo me influye, cómo me lleva a tomar unas decisiones frente a esa, digamos, a esa documentación, a eso que encontré, eso que yo sé, ya sé de la obra, todo el mundo lo sabe. O sea, no tiene mucho sentido hoy en día hacer una tesis de pregrado analizando la suite para cello de Bach. Amigos, miles de trabajos de grado, o sea, yo no creo que ya el análisis va a presentar algo tan novedoso. Entonces, puedo partir de coger el mejor análisis que encontré. Porque ¿dónde está la investigación? En cómo ese análisis me lleva a tomar unas decisiones de por qué en este compás o en este pasaje hago el golpe de arco que escojo es este, por qué no este, porque el tempo que escojo, o sea, y eso nos lleva a tener una mayor conciencia de nuestras decisiones interpretativas y no simplemente botarlos a tocar. Entonces, en ese proceso funciona muy bien. Y el otro día, la otra perspectiva de la investigación acerca de cómo la obra acontece. Esto les gusta mucho a los compositores, porque les gusta mucho verificar la recepción de la obra. O sea, una vez yo tengo la obra, ¿cómo la reciben? ¿Cómo la reciben los públicos? Si hay una percepción diferente, por ejemplo, por las generaciones, si hay una percepción diferente por género, por ámbito social, cultural, jugar un poco con eso y a partir de eso, pues también
pensar muchas cosas, a veces por ejemplo de performance, muchas cosas de cómo hacer que la obra acontezca. Entonces, piense que son tres perspectivas, porque por ejemplo esa última, de pronto la expliqué muy bien, por ejemplo, estoy pensando en un proyecto que guiamos, una chica que tiene un repertorio clarinete convencional, estándar, pero haciendo ella, investigando cómo se percibe la música francesa los contemporáneos en la música, entonces ella empieza a pensar en su proyecto, pues, es en torno a ver cuáles son las conexiones que pueden tener unas obras visuales o plásticas con su repertorio. Y a partir de esa investigación, proponer un tipo de performance para ese repertorio estándar. Entonces, ¿dónde aparece lo creativo? En el performance. Y es bien interesante, digamos, como lo que quiero que hagan es que cada momento nos puede llevar a producciones y a formas diferentes. No necesitamos abarcarlo todo para producir arte, a investigación, creación. Entonces, ¿qué tipo de conocimiento se produce? Pues en primera instancia, una conciencia corporal del quehacer, lo que les estaba comentando, una idea digamos, como de ser mucho más cuidadosos en el ámbito de la interpretación. Yo creo que esto es muy importante para todos, como el asunto de no soy un autómata, sino que realmente soy consciente y puedo dar cuenta de cada decisión interpretativa, de cada respiración, de cada digitación. Esto, y no es que la digitación, por ejemplo, cosas como la digitación, yo llegué a esa digitación, pues porque así me dejó mi profesor. Puede que llegue a la que el profesor le dice, pero es interesante que busquen busquen dentro de sí cómo es que se sienten más cómodos, qué tipo de digitación los lleva a generar la melodía o la articulación melódica que les interesa, acentuar algo, etcétera. Entonces, ese proceso, digamos que nos lleva a tener una mayor conciencia de nuestro cuerpo y de lo que estamos interpretando y lo que representa. O sea que casi que cada nota empieza a tener su peso y su lugar en la idea de performance. Y en segunda instancia, una conciencia intelectual, ¿no? Un entendimiento de que esto que estoy colocando está produciendo mucho más de lo que yo incluso puedo manejar o lo que yo mismo puedo, digamos, como contener. Está todo el tiempo, el acontecimiento está produciendo y produciendo muchas cosas. Entonces, y es necesario digamos, esa autonomía también de la obra y esa conciencia intelectual de dónde viene y hacia dónde van las obras. ¿En qué nos diferenciamos de la investigación científica? En todo. Hablamos, y esto es súper, digamos que es muy complicado porque estamos en una dinámica y que tenemos que encontrar lo que decía al principio, unos puntos en común, unos lugares de diálogo, de encuentro. Entonces tenemos que usar terminologías estándar. Sin embargo, lo que significa para nosotros cada uno de estos términos puede ser muy diferente. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos? Pues en los objetivos, por ejemplo. Nuestros objetivos en la investigación-creación van desde el orden de entender la práctica, desde el orden de entender una concepción de la obra, de ver, por ejemplo, las relaciones que aparecen al interior digamos, de las relaciones estéticas que se dan al interior de un proceso creativo. Entonces nuestros objetivos pues no tienen lo que les decía, no producimos curas, no producimos vacunas, pero producimos subjetividades, producimos cultura, y esto son objetivos de otro orden. Nosotros no vamos, de pronto un proyecto de investigación, creación, no va a ser la respuesta a las dinámicas de pronto de la industria o del mercadeo, etcétera. Probablemente se van digamos que como que funciona mejor en el ámbito del arte en su acepción más tradicional de cómo esto es una producción social,
y estética y no comercial. En las metodologías, y aquí quiero hacer un gran énfasis, pues porque nosotros, a mí me gusta mucho leer, por ejemplo, trabajos de muchos, digamos como muchos programas y eso, y me causa un poquito de cosita cuando veo que mi metodología es cualitativa y cuantitativa. Y es que el tema de las metodologías cualitativas y cuantitativas son metodologías que fueron diseñadas dentro de ámbitos del conocimiento con unos objetivos muy específicos. Si nuestros objetivos son los objetivos producir una obra de arte, producir un acontecimiento, una interpretación, pues de pronto las metodologías por las cuales llego a esto, una metodología cuantitativa, pues está supremamente lejana. O me va a revelar una cosa que pues es interesante, pero no es el fundamento de ese conocimiento que yo quiero hacer ver. Igual pasa con los asuntos cualitativos, ¿no? Pensar la obra y esto como un estudio de caso, como una representación de una idea generalizada que se materializa, tampoco es muy funcional. Por eso, las metodologías, para mí el asunto de las metodologías es que hay que diseñar las metodologías y qué implica diseñar una metodología. Las metodologías se diseñan desde los métodos, desde ideas como cómo voy a recolectar la información, los datos, que ya, por ejemplo, para nosotros de entrada es muy complejo, porque nosotros podemos documentar desde las grabaciones paulatinas, desde o espaciadas, desde los cuadernos de campo, las bitácoras, las entrevistas, o sea, cuáles va a ser obviamente la bibliografía, las partituras, los manuscritos. La documentación musical es una cosa súper diversa, amplísima, y que tiene un lugar importantísimo, digamos, en el sentido ontológico de la obra de arte. Entonces, las metodologías pues tienen que tener, yo tengo que tener una metodología para poder dar cuenta de exactamente cómo voy a hablar, cómo voy a lograr en ese objetivo, voy a lograr dar cuenta de ese objetivo. ¿Cuál va a ser en mi método? Y probablemente, por eso le digo que hay que diseñarlos, yo voy a tener que utilizar tanto cosas como encuestas, como revisión documental, voy a necesitar entrevistas, pero también voy a necesitar la bitácora, de pronto el concepto de un experto, etcétera. Entonces, ¿cuál va a ser el método? Y los métodos, no solamente, digamos, no solamente cómo, sino también a través de qué, es decir, los instrumentos de investigación. Y casi siempre los instrumentos tenemos que crearlos, o sea, no hay entrevistas estándar, no hay encuestas estándar. A veces uno va y toma, por ejemplo, esto lo ve uno mucho, yo he visto en varios casos, que van y toman, por ejemplo, la encuesta de un estudio de caso en otro ámbito en Estados Unidos y vienen y lo aplican acá. Pero no funciona igual de hacer lo mismo de una obra a otra, de un intérprete a otro, de un contexto a otro. Entonces, por lo general, estos instrumentos hay que crearlos, hay que crear cuál va a ser mi encuesta, cuál va a ser mi muestra de encuesta, a quién voy a entrevistar, por qué voy a entrevistar a estos, cuántos registros de bitácora quiero hacer, y sobre todo, muy importante aquí, las categorías. ¿Cuáles son mis categorías de análisis? Y esto empieza a modificar muchas cosas. Por ejemplo, te entregan el preproyecto o el anteproyecto y yo vas a analizar la obra. Ok, ¿bajo qué sistema lo vas a analizar? No, pues yo voy a hacer análisis schenkeriano. Fantástico. ¿Cómo el análisis schenkeriano me va a revelar qué tipo de arcos vas a usar en tu interpretación? Que ande para atrás. Pues porque no es porque el análisis schenkeriano está malo, sino es porque no está hecho para eso. Entonces, seguramente vamos a tener que en las metodologías ajustar los sistemas de análisis y establecer categorías de análisis que vienen de nuestros marcos referenciales, de nuestros objetivos y de nuestras preguntas de investigación, esas categorías, cómo aparecen en el análisis.
Y ahí sí, volver a analizar la partita de lo que decía de la suite para cello, por el ejemplo que dice, de Bach, puede resultar muy interesante, porque ya no es el análisis de que me diga dónde está la cadencia auténtica perfecta y esto, sino que es un análisis en el que me puede aparecer es en mis categorías, no sé, un gesto que me parece importante encontrar en la obra. Entonces, ese diseño de las metodologías está directamente relacionado también con el diseño de los instrumentos, que casi siempre son de análisis, y por ende de las actividades. En tercer lugar, pues la investigación-creación nos va a llevar a tener unos resultados que son de un orden diferente, y me parece muy importante que entendamos esto. Nuestros resultados son muy, digamos, no son de la misma naturaleza, y realmente, por ejemplo, los resultados más interesantes se dan precisamente en el performance. En el caso del intérprete, es precisamente en el performance, en cómo él construye una interpretación diferente. El caso de Glenn Close es un proceso de investigación-creación, como él llega a esa interpretación sui generis de las fugas de Bach, ¿no? Entonces, es un estudio y ¿dónde se ve el resultado? En el performance mood. Pero como estamos en el ámbito de la investigación, tenemos que rendir. Y entonces aquí esto nos lleva a una de las cosas que más Coco nos da, y es que los resultados también tienen que ser declarativos. O sea, nos lleva a tener casi siempre dos productos. Un producto creativo de la creación que circule en el ámbito de la cultura, y un producto académico, escrito, declarativo, que aparece en el ámbito del campo intelectual. Entonces, así, los productos y los resultados van a aparecer circulando en ese punto originario que les mostraba, en esa intersección, no solamente en lo que hacen, sino cómo circulamos y cómo hacemos visibles nuestras formas de producción aquí. No sé si hay algún pregunta. Sí, perdón, por aquí había una pregunta de la profesora y la maestra Yamira Rodríguez, que decía, ¿deja de ser científica la investigación en artes? Pues no es que deje de ser científica, sí creo que no es científica de base. La ciencia tiene otros objetivos, precisamente. O sea, la ciencia, el objetivo de la investigación en la ciencia es un descubrimiento, por ejemplo, de un saber en el ámbito de la matemática o de la física, en el ámbito, por ejemplo, de los sistemas, por ejemplo, de la biología, la ecología, y tiene unos objetivos, digamos, de un orden diferente al de nosotros. No se trata de, o sea, y es que esto es, digamos, que creo que es el mito que tenemos que romper, la idea de que la investigación artística puede ser legítima, o cualquier tipo de otra investigación es legítima en tanto se parezca a la investigación científica. La investigación científica fueron los primeros, pero no podemos seguir pensando que es el paradigma del conocimiento. Eso es una forma de conocimiento, pero no es el conocimiento per se. Deleuze sobre esto tiene un texto súper recomendado, Janet, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y él habla de 3 planos de inmanencia. Él habla del plano de la ciencia, del plano donde ubica todo el pensamiento del algoritmo, del pensamiento metódico, de la comprobación, del experimento y la comprobación, y del avance, digamos, en virtud de ese experimento y esa comprobación de una verdad, que es de un orden diferente al de la filosofía, por supuesto, que donde lo que nosotros hacemos en la filosofía es pensar, crear ideas, crear conceptos, inventarnos conceptos, dice Deleuze, para explicar el mundo, y que tienen una finalidad muy diferente a la ciencia. Y el otro modo de conocimiento que él establece es el arte. El arte, en cuanto que lo que conocemos a través de la experiencia, para él es muy importante la experiencia del arte, la experiencia de hacer arte y la experiencia de percibir el arte, que son 2 experiencias diferentes, pero que ambos producen conocimiento, es producir nuestra sensibilidad.
y a partir de que nosotros entendemos y somos sensibles al mundo y al otro, al problema de la alteridad. Entonces creo que no es que pierda la investigación, creación, pierda un sentido científico, sino que precisamente el objetivo es diferenciarse, hacerse un lado y dejar de pensar que eso es un paradigma muy del siglo XIX, la idea de que la música, por ejemplo, tiene un gran lugar en la cultura porque tiene esta capacidad de parecerse a la matemática y al pensamiento algorítmico, y pues no, lo que precisamente queremos mostrar es que eso no es lo que la hace grande a la música, sino que produce otra cosa diferente. No sé si con eso te contesto. Y no sé si hay otra pregunta sobre esta parte. Yo escribí en el chat, maestra. Muchas gracias. Bueno, con gusto, Yamir. Lo que sucede es que en Cuba, cuando uno va a estudiar el doctorado en artes, es precisamente una comisión científica de doctores en artes, así le llaman. Sí. Entonces, la pregunta base es si para usted, como investigadora en artes, el hecho de hacer este tipo de investigación deja de ser científico porque es en artes, ¿ya? O sea, es como un concepto base de usted. Yo pienso que eso es para una polémica, mejor dicho, de toda una tarde, porque por supuesto no somos ciencias duras, no somos físicas, no somos matemáticos, pero mi esposo, por ejemplo, que es físico, yo me la paso discutiendo con él y le digo, así como tú investigas, yo también investigo, así como tú eres doctor, yo también soy doctora. ¿Me explico? Entonces, y en Cuba sí lo tienen, en ese sentido lo tienen, ya te digo, el Comité Científico en Artes es quien te aprueba el tema para tú estudiar tu doctorado. O sea, que ellos lo tienen como científico. Eso no tengo la menor duda, aunque las finalidades, por supuesto, que son diferentes. Pues yo pienso que ya en Colombia se ha logrado que nos valoren muchísimo a través de Conciencia, de esta otra institución que es tan reconocida, que ahora se me va el nombre, y pues escuchar de momento o malentender de mi parte que no es científico lo que hacemos porque es en artes, entonces me resultó un poquito como que ¿qué opina la maestra en relación a eso? Sí, te entiendo. Y claro, y es que el tema de, por ejemplo, ¿qué significa un doctor? ¿No? Nosotros hemos entendido el ejemplo que das, de que el doctorado es una persona que tiene digamos, un saber científico, y es porque de ahí, digamos, porque fueron los primeros, de ahí viene. Pero en artes entendemos que, por ejemplo, un doctor en artes, y es diferente, por ejemplo, un doctor en musicología a un doctor en performance, no me acuerdo cómo es que se llama el doctorado, digamos, como interpretación en Estados Unidos. Lo que nos está mostrando es el nivel de experticia más que sobre ese conocimiento específico, que más que si es ciencia del mismo orden. Es que la ciencia tiene esta finalidad también de estas verdades universales, que es lo que a mí me hace mucho ruido. La idea de que, por ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de la estética eso es muy fuerte, o sea, la idea de que, por ejemplo, una obra solamente se puede percibir de una manera, o solo se puede interpretar de una manera porque esa es la verdad. Y entonces ahí la creación empieza a tener unos límites y unas constricciones que son complicadas de manejar, ¿no? Entonces, claro, yo te entiendo, y creo que no solamente en Cuba, en muchos escenarios se ha hecho esta homologación digamos, del saber de las artes con la idea de ciencias, también lo que estaba diciendo de las terminologías, y bueno, cosas a veces tan simples como el tema de los formatos, que por ejemplo lo que dices aquí en Colombia ha sido un trabajo de muchos, muy importante, muy valeroso, de por ejemplo decir, no nos hagan convocatorias en las que tenemos que responder por marcos teóricos del mismo orden, o sea, compitiendo en marcos teóricos un artista con un científico social o con un médico. Entonces, no, es que es diferente, ahí. Está claro, exacto. Muy diferente, muy distinto. Exacto. Entonces, claro, mi asunto más que decir, o sea, lo que quiero decir
entiendo un poco tu observación en la idea de que nosotros tenemos un paradigma de que la ciencia es el gran saber. Y un poco lo que quiero, digamos, como desestructuralizar, es que es un tipo de saber, el saber científico, pero que existen Pero es otras científico. formas de saber. Pero sí llegamos a la conclusión de que es científico, es la pregunta. Yo no creo que porque sea a mí me ha costado como pianista, como artista, me ha costado decir yo soy doctora y esto es ciencia, ¿ya? Y entonces, al final, de alguna manera somos científicos, pero en artes, ¿no? ¿O no? O sea, ¿qué opina usted de eso? La pregunta, porque puede que yo esté errado, puede que yo esté equivocado. Yo con todo respeto creo que nosotros, si no, los artistas no hacemos ciencia, ni los científicos hacen arte. O sea, hacemos investigación. Del mundo. Precisamente por eso necesitamos un paradigma de investigación de otro orden, porque utilizar el paradigma de la producción de conocimiento de la ciencia, cuando nosotros lo que hacemos es arte, es tergiversar nuestros procesos creativos o no. Podemos decir muchas cosas de las obras seguramente, pero no estamos diciendo ese saber hacer que dio lugar a esa producción singular de una obra, un acontecimiento artístico. Entonces, por eso creo que, no soy yo, creo que muchos pensadores del siglo XX se pusieron en la tarea de decir por qué hay que diferenciar los campos del saber y dejar de pensar que la ciencia es el paradigma hacia el cual tenemos que ir todos. A pesar de que aparece, tenemos que tener unos puntos de encuentro y somos una comunidad académica, el conocimiento, la naturaleza del conocimiento que producimos es diferente del conocimiento del médico, del conocimiento del biólogo, al conocimiento de un trabajador social o de un artista. Muchas gracias, maestra. Con gusto. Bien, siguiendo. Maestra Natalia, y ahí me excusa, hay otra pregunta acá, se la va a transmitir, que dice, más allá, bueno, es una opinión, y dice, quiero preguntar si la obra musical debe ser política. Pues yo no sé si es un deber en el sentido de ser, digamos, un sentido, un principio ético o algo así, un principio moralizante, un deber ser como un sentido de obligatoriedad. Creo que el arte es político. Es político en la medida en que nosotros construimos a través de la obra de arte relaciones y hacemos visibles o invisibles relaciones de poder. Las relaciones de poder no solamente son relaciones con el Estado, sino jerarquías al interior de la sociedad, de la cultura, y las obras de arte siempre están visibilizando o invisibilizando este lugar. Una cosa es, digamos, como esa relación. Ahora, ¿qué pasa con lo político? Normalmente encontramos que hay una agenda política y la pregunta es si los artistas tienen que ceñirse a esa agenda política, que por lo general esa agenda va cambiando o modificándose de acuerdo a, digamos, como a la propuesta de gobierno o a las propuestas del gran poder, ¿no? Entonces, ahí casi siempre encontramos tanto artistas que entran dentro de la dinámica de digamos, de hacer militancia en ese proceso y artistas de resistencia. Y ambos son posibles. Creo que todo arte sí tiene finalmente una connotación política, termina siendo político, tocar una obra, o sea, que está el famoso evento de Rostropovich tocando Shostakovich en la caída del muro de Berlín, es un acto político y no necesariamente tiene que ver ni con Shostakovich ni con sus obras, o con Bach, creo que también toca Bach en ese concierto, sino es con el acto de como intérprete. Y está estableciendo y visibilizando. No es algo inherente a la obra, sino de su práctica. Y en ese sentido
es político. Entonces, cada gesto, cada acto es susceptible a una lectura política, por lo menos. Pero no creo que sea un deber ser, y no sé, y a veces la investigación-creación permite abrir estos caminos, pero no necesariamente eso es su razón de ser. Entonces, digamos que en mi posición, lo que más allá que sea político, no, que tenga un tinte de un partido, de otro, de una posición, digamos, de una perspectiva política u otra, lo que sí creo es que los artistas debemos entender que tenemos un lugar en la sociedad y que somos agentes de esa sociedad, que estamos construyendo siempre, estamos agenciando subjetividades, y que cómo lo hacemos y qué implicaciones tenga, pues tenemos que hacernos cargo. Y no podemos ser a veces como yo toco mi obra y ya, pues se puede, pero pues no debería, pero es mi posición, obviamente no es una posición oficialista. Natalia, bueno, se animaron con las preguntas. ¿Quieres que te lea otras dos que aparecieron o las dejamos para después? Bueno, es que nos desviamos un poco, sí. Pues si quieres terminar ya, me quedan un poco y volvemos a este tema, porque veo que lo político empezó a tener más peso que la investigación. Y si quieres regresamos y recogemos de pronto todas, de pronto hacemos una partecita sobre eso, ¿te parece? Ok, entonces aquí voy a ordenar las preguntas que aparecieron, son otras dos, y las que vayan apareciendo los pongo ahí en la lista. Gracias. Bien, gracias a ti. Bueno, entonces voy a retomar un poquito este asunto para terminar, me faltan creo que solo 2 diapositivas, sobre este lugar de la investigación. Una de las preguntas grandes es, bueno, esto aparece en todos los carteles de investigación, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. ¿Qué es lo primero? La interdisciplinariedad es el encuentro de 2 disciplinas o más. Es un encuentro en el que hay un compartir, digamos se busca un objetivo común que es alimentado desde esas 2 disciplinas o esos 2 ámbitos de experticia para llegar a un objetivo o un producto que no podrías llegar por una sola vía. Entonces lo interdisciplinar es muy importante, por ejemplo, todo el asunto de la investigación finalizada, porque, no sé, hago un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo quiero generar un brazo biomecánico, pues es mucho más eficiente tener un equipo interdisciplinar donde está un anatomista, un fisioterapeuta y un ingeniero mecánico, que el ingeniero mecánico hasta que aprenda todo lo demás para poder llegar y generar el brazo mecánico. Entonces, de alguna manera, y viceversa los otros pueden tener todo el conocimiento anatómico y las necesidades que tiene este brazo mecánico, pero no tienen ni idea de mecánica y de robótica. Entonces, pues hasta que aprenden la robótica y todo para poder hacer el brazo. Entonces es por eso un encuentro que genera estas cosas. En el ámbito de las artes, pues nosotros siempre hemos sido interdisciplinarios. Esto a mí me ha costado varias batallas, porque la interdisciplinariedad pareciera que nos pensaran que las artes son disciplinares. Entonces la interdisciplinariedad consiste en cómo juntar un artista con un médico, o cómo juntar un artista con, no sé, un ingeniero. Y súper chévere, claro, salen cosas increíbles. Pero también nosotros, por ejemplo, hacer entender, por ejemplo, en varias instancias, hacer entender que, por ejemplo, la disciplina, en la música, por ejemplo, en el arte, producir una película, el cine es un arte interdisciplinar, o sea, nadie hace una película solo. Sí, entonces en la película está el compositor musical, está el director de fotografía, está el vestuarista, están los actores, directores de actores, guionistas, etcétera, y cada uno tiene un rol que es disciplinar. Entonces, y que es ese encuentro que produce esto. Pasa, por ejemplo, lo mismo en la ópera, y pasa en muchos otros campos. Entonces nosotros somos de naturaleza interdisciplinar, y no necesariamente esta idea de la investigación, creación interdisciplinar tiene que corresponder a ver cómo metemos en un proceso de creación
a un ingeniero. Súper chévere si se puede, pero no tiene que ser algo como tan preestablecido. Entonces ahí, digamos que hay una amplitud de discusiones. Y lo otro es lo transdisciplinar. ¿Qué es lo transdisciplinar? Es cuando yo traigo de otro ámbito del conocimiento una idea, un concepto, un método, lo que sea, y lo ajusto a mi proceso. Y eso sí nos pasa un montón. Entonces tenemos como digamos que ahí en ese ámbito tenemos ya muchos lugares de movilidad. Uno pues es que a veces se nos olvida y siempre lo traigo porque los músicos nos olvidamos montones de esto, y es que nosotros tenemos, o sea, nosotros casi que no volteamos a mirar a nosotros colegas artistas. Entonces, ¿qué significa colaborar con un escritor? Yo tengo ahorita una experiencia muy linda, trabajar, no creando, pero sí o sea, trabajar de cerca. Me toca a mí por ejemplo, con los profesores de creación literaria de la universidad, y es fantástico, las ideas, sus formas de comunicarse, todo, o sea, ese encuentro es como, ¡guau!, súper revelador. Y a veces no pensamos eso, o a veces no pensamos que, por ejemplo, nuestros problemas, por ejemplo, que estamos hablando mucho en el país del problema, de los problemas del cuerpo en la interpretación musical, la corporalización, la salud, digamos, la higiene corporal. Bueno, hablamos un montón de cuerpo y pensamos que nos inventamos el agua tibia. ¿Y cuánto podría enseñarnos un bailarín o un actor sobre el cuerpo para nuestra práctica? Esos encuentros creo que son muy importantes y que debemos empezar a abrir, aprovechar las facultades y esto para abrirnos a cómo nos relacionamos con otros ámbitos también de las artes. Por supuesto, la educación, yo le hablaba a Luis Fernando cuando me invitó a esta conferencia, yo le decía, pensamos que la investigación en educación es una cosa diferente a la creación. No, qué interesante que por ejemplo, quienes se están formando para ser educadores musicales en todas las edades, ya sean desde preescolar, primaria o adultos, también piensen que esos procesos que enseñar a hacer música es también un acto de creación, ¿no? Y que también ahí hay unas performancias y que también hay unas enunciaciones y unas formas de llegar y utilizar, digamos, este encuentro transdisciplinar entre la educación y la música, digamos, empezar, y eso nos puede ampliar muchísimo, por ejemplo, todas las perspectivas que tenemos sobre la educación musical, y para qué la educación musical y cuál es el objetivo de la educación musical. Por ejemplo, tengo un caso que me encanta. Yo soy catedrática de una universidad en Puerto Rico, y hay un chico que trabaja sobre el fenómeno del reggaetón en Puerto Rico en la educación infantil, educación musical infantil. Y esto, digamos, como que esas preocupaciones que ya no son de la música, es un problema ético, es un problema para ellos moral, de sus tradiciones, de su cultura, de muchísimas cosas que están siendo, digamos, invisibilizadas. Para él dice exterminadas, me parece muy fuerte, pero es un término de él, por el reggaetón. Entonces, ¿qué implicaciones tiene la educación? Y empezar a encontrar esos espacios a través de procesos de investigación, creación, porque entonces para contrarrestar eso, su proyecto es un cancionero tradicional, buscar otras formas de performance con los chicos, entonces otras formas de educación y otros repertorios que contrarresten ese fenómeno. Entonces, así yo creo que podemos encontrar muchísimos ejemplos en América Latina. Por supuesto, con las ciencias sociales, por nuestra estrecha relación con la historia, pero también con la antropología, con la sociología, bueno, cada vez menos, pero de pronto con otros ámbitos como el trabajo social en nuestro país, que es tan importante. Y digamos que ahí podemos encontrar una suerte de encuentros y de transdisciplinariedades que pueden enriquecer tanto los procesos creativos como los procesos de otros. Un caso, por ejemplo, que me ha gustado muchísimo es el trabajo de una colega que se llama Claudia Gordillo. Ella es científica, ella es antropóloga,
o comunicadora social, y ella, por ejemplo, se metió en este tema de la investigación, creación, desde ahí, y lo que la llevó fue, por ejemplo, a hacer un estudio sobre, digamos, cómo es la percepción de las imágenes del conflicto armado. Pero no es solamente el análisis y decir, no, y la imagen que arroja esta, la violencia, bueno, una cantidad de discursos que son muy dolorosos, sino esto traducirlo en una exposición y hacer un ejercicio de curaduría y hacer un ejercicio también de incluso ella termina generando unas imágenes para representar eso que ella siente frente a esas imágenes de violencia. Y entonces es un trabajo que va desde lo social y ella es un ejercicio transdisciplinar de lo social o lo plástico y todo el tiempo está ahí. Yo creo que hay unos encuentros ahí que todavía no le hemos terminado de sacar el jugo en Colombia. Por supuesto, con las humanidades, soy filósofa, entonces creo que con la filosofía se puede todo. Y también lo de las ciencias de la salud, creo que por ejemplo en el ámbito de la educación, para el trabajo pues digamos más allá de la musicoterapia, también el tema de, por ejemplo, de las ayudas emocionales, el asunto también, conozco un caso de una persona que está trabajando con chicos con síndromes fuertes de cognitivos, Asperger, de parálisis cerebral, etcétera, enseñándoles a hacer música. Entonces, ahí hay una cantidad de cosas también de cómo, hacia dónde podemos ir, y cada una de ellas nos van a implicar, y esto es lo que quiero enfatizar, modelos particulares de metodología. O sea, el asunto de la investigación-creación está en ese diseño metodológico, porque ahí es donde vamos a distinguir cómo nos alimentamos y nos relacionamos con estos campos. También, bueno, lo prometido un poco para finalizar, quería mostrarles como qué está pasando en Colombia. Yo creo que hay un ejercicio muy importante que lideraron en Colombia personas, por ejemplo, como Oscar Hernández, como Tania Delgado, que es muy chévere porque hicieron, digamos, como que llevaron estas discusiones, bueno, Héctor Bonilla también, Astrilla, se me olvidó el nombre, que a lo que han hecho es como un espacio de ser embajadores de las artes en unas instancias, digamos, que nos han llevado reconocimiento de las producciones artísticas, ya por ejemplo en el tema de MinCiencias ahora, y las becas. Y esto, digamos que la investigación-creación ha tenido una gran apertura. Uno de los elementos, digamos, como los ámbitos que me parecen más interesantes, es cómo aparece la investigación-creación ahora, digamos, en el portafolio de las becas de MinCiencias, que antes era Colciencias, donde digamos que hay un portafolio interesantísimo que es el de Investigarte, donde pues además dan una financiación decente para la producción artística, pues porque además las becas de investigación suelen ser pequeñas, o sea, de montos pequeños, y uno pues con 50 millones, con mucho amor, no hace una película. Entonces, estos de Investigarte pues tienen unos fondos más generosos y que pues digamos posibilitan procesos más interesantes, y esos son procesos de investigación, creación, puntualmente en las artes. Pero también, si uno mira muy juiciosos todo el portafolio, en casi todas digamos, los nodos que tienen de investigación con ciencias, aparecen becas de investigación, creación transdisciplinar o interdisciplinar. Entonces, donde, digamos, aparece, por ejemplo, problemáticas, me acuerdo uno que había en la gobernación del Huila, creo, que era un asunto, por ejemplo, de educación ecológica a los niños, y de educación, por ejemplo, del tema de reciclaje, no sé, de conservación de los recursos, etcétera. Y lo que hace, pero entonces la propuesta es que esta propuesta sea una propuesta de investigación-creación, entonces que estén artistas incluidos en ese grupo de investigación. Entonces, empiezan los artistas a tener a través de la investigación-creación otros lugares donde aparecer y donde permear. Y les tengo una noticia malísima.
aquí los músicos estamos súper lejanos, o sea, estos espacios se los apropiaron, por ejemplo, la gente del teatro, de las artes plásticas, del circo, o sea, hay un montón de gente de la publicidad que se metieron de una de esto y pues nadie ha dicho que los músicos no pueden estar ahí. Entonces, por ejemplo, eso es un portafolio que se abrió, que creo que, pues, digamos, puede potencializar, es muy nuevo, todos los procesos de investigación, creación en Colombia. Los programas gubernamentales y de alcaldías, por lo general, esos ya son becas un poco más pequeñas, pero también son becas de creación, y algunas ya vienen en clave de investigación-creación. Por ejemplo, que en Bogotá, en Midartes, pues hay beca de investigación-creación, y es, pues digamos que ya nos empieza a colocar en otros escenarios y otro tipo de productos, igual que las del Ministerio de Cultura, que hay becas de investigación-creación diferentes a las becas de creación o de circulación. Y digamos como a nivel internacional, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, más o menos está promoviendo portafolios de investigación-creación, también pues casi siempre con estas relaciones interdisciplinares y transdisciplinares, pero pues alrededor de más o menos unos 3.000 millones de pesos más o menos al año solamente para este ámbito. Entonces, claro, esto ya es a nivel Latinoamérica, bueno, o no me acuerdo la cifra, pero esto es a nivel Latinoamérica, o sea, el nivel de competencia es alto, pero pues es bien interesante. Y hace poco conocí esta de Facebook, que lo que es una fundación que tiene Facebook, donde favorecen, por ejemplo, procesos de investigación-creación, exactamente investigación-creación, y son portafolios de $20,000, $30,000 por proyecto en 6 meses, o sea que también son para fases ya, digamos, de pronto de producción, pero bien interesante, no piden tantos requisitos y tantas cosas como de pronto el BID, y bueno, ahí les dejo porque a veces uno cree que solamente están las que da el gobierno, y a nivel de investigación, por ejemplo, de ONGs y todo esto, pues este portafolio es exponencial. Publicación de resultados. Resulta que pues nosotros tenemos que poder publicar para poder cumplir ese gran objetivo de hacer circular el arte. Entonces, por un lado, pues recomendarles Journal for Artist Research, que es fantástico, para mí es el paradigma de la investigación, digamos, de la publicación en investigación-creación, porque nos permite, es una publicación, esta es del Reino Unido, que nos permite, por ejemplo, colocar interactivos, fragmentos musicales, elementos musicales. Les voy a compartir por el chat un link para que exploren esta publicación. Sobre un análisis que hace Paulo Sí sobre Luigi Nono, y te lo fragmenta y puedes jugar, pues, o sea, es fantástico, y es, digamos, yo lo que considero que tendría que llegar a ser la investigación-creación. Por el otro lado, pues tenemos también a nivel, digamos, como también internacional, tenemos en español la revista Trans, que se edita en España, en Barcelona, y es una, donde aparece pues allí publican muchísimas cosas sobre investigación, creación en música, en todas las artes, y también, digamos, también estas son revistas bien interesantes para poder, digamos, buscar referentes actuales. En Colombia tenemos la revista Nómadas, tengo que hacerle publicidad, que es la revista de la Universidad Central. Es una revista pues que es en principio de ciencias sociales, pero pues dada digamos como la naturaleza de la universidad, pues las artes cada vez tienen un lugar más importante. De hecho, cada número tiene un ejercicio de curaduría muy bonito, con imágenes, una edición muy bien lograda, y digamos con cierta regularidad aparecen números dedicados solamente a procesos de investigación-creación, pero además todo el tiempo publican también textos relacionados.
Y por último está la revista de la Universidad Javeriana de cuadernos de revistas, cuadernos de música, artes visuales y artes escénicas, pues que es una revista que además se ha especializado en el tema de investigación-creación. Entonces, pues, digamos que estos son algunos, hay muchos más, estos se los coloco porque están indexados, nos dan puntos, etcétera, pero hay muchos. En Colombia tenemos muchas revistas, por ejemplo, tenemos nuestra revista Contratiempo, que aunque no ha sido indexada, pero es una revista que ha sido importante digamos, para el desarrollo de la musicología en Colombia. Y bueno, tenemos una tarea importante desde Asimuz de seguirla, no dejarla morir, de seguir estimulándola, que siga produciéndose. También pues están las revistas universitarias también pues no sé si en Atlántico tienen, pero por ejemplo Los Andes tiene, la Universidad del Rosario tiene, entonces hay varias revistas, digamos, de ese tipo. Y pues muy importante también el tema de redes, ¿no? Tenemos redes que están cerca de esto, como Asimuz, como también pues en Fladen ha empezado a entrar estas ideas, y pues por supuesto, por ejemplo, en la IASPUN sé que hay una mesa sobre investigación, creación de músicas populares, etcétera. Entonces, también a nivel de redes, pues hay muchísimo donde mostrar y donde moverse. Y bueno, pues esa era mi carreta. Muchas gracias. Voy a dejarles aquí mi correo, cualquier cosa, y ahora sí, bombardeen. Natalia, muchas gracias. Ha sido pues un placer escucharte, pues todos estos datos que has transmitido tan importantes y tan inspiradores. Hay muchas cosas pues, que debatir todavía en ese ámbito que tú has citado, y los músicos siempre somos como muy endogámicos, y es muy bueno que esto haya, pues que trascienda más, pues tanto acá en Colombia como en otras partes. Yo te voy a hacer las dos preguntas y una mía, pues, que tengo acá. Entonces, la primera la hizo Luis Daniel, que dice, o sea que no hay verdades objetivas o universales en las artes. A mí me parece que eso es una trampa. Yo creo que no, Luis, yo creo que no. Yo creo que eso es la magia de lo que hacemos. Porque es que lo que hacemos no es para las masas, lo hacemos para los discípulos, lo que hacemos es para los individuos. Y, por ejemplo, les contaba al principio que yo trabajo mucho sobre la escucha, y una de las cosas que a mí más me ha cautivado cuando he hablado de la escucha es esa idea, por ejemplo, de que hay una escucha correcta, de que hay una sola forma de percibir el arte y que esa es la correcta, y todas las demás otras formas son equívocas, son de gente inculta, gente que no sabe, y de alguna manera, digamos que diciéndolo con Rancière, cuando él habla del reparto de lo sensible, es como si la construcción sensible y subjetiva quedara en manos de unos pocos que tienen acceso, no solamente en términos económicos, también en términos de conocimiento, de experiencias, y realmente el arte y la experiencia artística es fundamental para nosotros como sujetos de la sociedad, como seres vivos casi. O sea, es que Deleuze, cuando habla de que el arte antecede al hombre, esto es una frase hermosísima de Deleuze, el arte antecede al hombre, y lo ejemplifica con su pájaro, el Escenoides poiestiroides, creo que se llama, y dice, o sea, el arte no es algo que nos es como un don, sino es un principio de necesidad para podernos relacionar con el mundo, con los otros. Y cuando pensamos que hay cosas universales, estamos empezando a hacer segregaciones. Estamos en un mundo contemporáneo donde todo lo que sea homogenizante, universalizante, deviene en violencia, ¿sí? Y nosotros no podemos hacer esto, ¿sí? Nosotros estamos construyendo un mundo desde otros lugares.
Y el arte está para eso, para construir arte desde otros lugares. No todo lo que convoca a unos tiene necesariamente que convocar a otros. Y algo muy importante, no porque no convoca a todos o convoca a otros no es legítimo. Por ejemplo, el tema de la música contemporánea en el país. Habrá muchos que digan, ¿pero para qué? Eso no sirve para nada, porque lo que convoca es una gran minoría, ¿sí? Entonces, pues entonces, porque no es masivo, como Maluma no es legítimo, o porque no es, o porque Maluma no nos convoca a nosotros, tampoco lo es. Entonces empezamos a tener estas discusiones en las que más allá de decir que es bueno o malo, que sí, que no, lo que yo quiero mostrar es que hay que romper esa idea de que hay un arte universal, único, hegemónico, al cual nosotros tenemos que ascender, iluminarnos a él, ¿no? Sino que nosotros tenemos formas de expresión y que tenemos que decolonizar, ya que está de moda la palabra, esas miradas de que hay un único arte y empezar a darle sentido y valor estético a las otras formas que producimos acá. Es que nosotros podemos tocar muy bonito Bach, podemos tocar muy bonito piano, pero la realidad es esta, nosotros somos el otro, porque es que el uno es allá, el hombre sur, del hombre del norte, blanco, gentil. Nosotros somos latinoamericanos, nosotros somos la otredad, y nosotros como otredad tenemos que decir, bueno, sí, muy chévere, yo no he encontrado, de hecho me encanta, tengo toda la obra de Bach, pero ¿por qué no le damos ese mismo valor y legitimamos esas otras formas de producción que hacemos acá? Al igual que esas, aunque otras instancias, aunque Europa o Estados Unidos no nos digan que no nos den la veña, que no la necesitamos. Simplemente producimos y producimos felices de producir. Entonces creo que sí hay que romper esa idea del universal, digamos, se construyó mucho en esa idea de la historia universal, que es un proyecto político del siglo XIX europeo. Perfecto, maestra. Hay otra pregunta que hace la profesora Marisol, la maestra Marisol Córdoba, que dice, el arte hace parte de las riquezas intangibles. ¿En qué sentido? ¿Social o artístico o estético? En todo. En el sentido, digamos, de lo social, por ejemplo, yo entiendo, y les hacía esta pregunta se la hacía a mis estudiantes, y quedaron flop. A ver cómo les va a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre lo social, lo político y lo cultural? O sea, ¿dónde ponemos esas fronteras? Porque parece que fueran sinónimos, pero no, son cosas bien distintas. Entonces, en lo social, yo lo he entendido como la estructura de las instituciones y de las relaciones de poder. Y el arte es una riqueza en la medida que puede, es que la función del arte, lo que nos hizo daño fue esa idea de que el arte es un adorno de la sociedad. No, el arte tiene esta posibilidad de ser visible, algo que no está. Esto que hace Doris Salcedo de coger y llenar la Plaza de Bolívar de sillas o de zapatos o de estas sábanas con los nombres de las víctimas, es un ejercicio de visibilizar los invisibles. Es que, por ejemplo, en un país como el nuestro, la palabra víctimas está tan repleta que no enuncia realmente a nadie. No alcanza la palabra para enunciar la tragedia de miles y miles de personas. Entonces, esto es lo que hace el arte. Esa es la belleza del arte, de decir, no es una partícula en una palabra que termina vaciada por lo repleta que termina, sino que realmente tienes un lugar, realmente estás enunciado aquí. El arte puede hacer eso. Eso no lo puede hacer
no va a ser otra parte. Entonces esa es su riqueza social, su riqueza política. Y la riqueza estética, y esto es una cosa que tenemos que pensar muy seriamente en un sistema capitalista en el que el arte, el que no parece que no podemos distinguir entre arte y entretenimiento, y donde pensamos que el entretenimiento es una cuestión como de para que el trabajador descanse. Todos somos trabajadores, o sea, a ninguno nos gusta reconocernos como obreros, ¿sí? Pero en el fondo todos somos obreros, ¿sí? Y este asunto de que entonces, ¿qué le damos a los obreros para que descansen? No, pues mandémosles, no sé, un conciertico o algo, ¿sí? Esa perspectiva del entretenimiento nos ha hecho pensar que nosotros es como un descanso, es como un relax. Y ahí les recomiendo algo hermosísimo, que es el texto de Rancière, que se llama El espectador emancipado, que viene en relación con un texto que le antecede, que es El maestro ignorante. Que además veo que hay varios docentes, se los recomiendo con el alma. Porque entenderse como un maestro ignorante es un ejercicio de que nosotros no somos iluminadores, sino somos emancipadores. Nuestra función es hacer que un alumno se emancipe intelectualmente. Y la función del arte para Rancière es ser como el maestro, es llevar al público, al espectador, a que se emancipe intelectualmente, a que no sienta y piense como le dicen que tiene que pensar, sino que piense y siente como se le venga en gana, porque tiene todo para hacerlo. Esa emancipación intelectual, que es un asunto político súper fuerte, pero que es súper importante para culturas como las nuestras. ¿Por qué? Porque es que nosotros, lo que les está diciendo la escucha, nos asumimos que somos de alta cultura porque yo puedo entender una sonata de Beethoven. Entonces, si yo no entiendo la estructura, la forma sonata, y yo no entiendo el desarrollo armónico, y no entiendo el problema contrapuntístico, etcétera, 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 entonces yo soy un ignorante al que no puedo acceder a esa experiencia estética. Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, el ejercicio, sí, digamos que ahí creo que está la riqueza, esa riqueza social, esa riqueza política, es cuando entendemos que eso es lo que nosotros hacemos por arte, que eso que nosotros cuando llevamos un concierto no es gratuito, o sea, el hecho que ustedes estén donde están, ¿sí? No es lo mismo estar en Bogotá que estar en Barranquilla, no es lo mismo que estar en Barranquilla que estar en Cuba, no es lo mismo que estar... A esto es donde estoy, donde me sitúo, implica que yo tengo una posibilidad de agenciar esa emancipación desde lo que hago, cómo lo hago, dónde me ubico y cómo lo propicio de otras maneras. Y eso es complicado, pues porque nosotros crecimos con la idea del genio y del talentoso, ¿sí? Entonces sentimos un poco, y esto es dolorosísimo, van a perdonar las 66 personas que aún están aquí, es dolorosísimo porque nosotros nos hemos creado mucho en el ámbito de la música, en el asunto de un poco de ser adulados por nuestros talentos o por lo que podemos hacer. Y está bien, claro, todos merecemos un reconocimiento, claro que es chévere, pero ese no es el fin de lo que hacemos. Ese no es el fin, la adulación. El fin es lo que podemos nosotros trascender en un espectador, en un ámbito cultural y social. Y esa es como mi carrera. ¿Qué más, Julio? Natalia, fantástica esa respuesta, y en parte me responde lo que yo quería preguntarte. Yo insisto mucho con otra vez en citada Bourdieu en cuanto a ese simbolismo cultural que acabas de decir, situarnos en el contexto de vida en que nos ha tocado, específicamente en Colombia, y ahora lo acabas de localizar aún más. No es lo mismo estar en Barranquilla, no sé, en Yarumal o en Yopal, qué sé yo, en un contexto musical específico. Entonces yo creo que la función de las nuevas generaciones y de las que estamos, digamos, ya entrados en años,
es acabar no, empeñarnos en democratizar aún más la cultura en general, no ni siquiera pues la música, sino como ese pensamiento emancipador o como queramos llamarlo, para que, no sé, las nuevas generaciones tengan otra visión. Cosas como la que ocurrió ayer, la cito pues así en mi ciudad natal, que es Medellín, que retiraron un diablo que porque es un símbolo satánico, ¿no? Y qué historias no deberían ocurrir en un país que tiene pues una constitución, digamos, relativamente nueva, del 91. Eso parece más de la constitución del 1886, cuando todavía creíamos o que todavía no sé, la gente pensaba que el hombre había salido, la mujer había salido de la costilla de Adán o lo que sea. Pero entrado en eso, sí me gusta mucho lo que tú planteas de los simbolismos y es muy importante seguir ahondando en eso. Y esa es mi pregunta. De los simbolismos culturales o en Colombia, ¿tú qué crees que hace falta dentro de la práctica científica, por llamarlo de alguna manera, para que se consolide un poco más los movimientos culturales y musicales en el país? O sea, ¿qué debemos hacer como comunidad académica y artística, por decirlo de alguna manera? Bueno, pues Julián, mira, yo creo que vamos bien. Lo que pasa es que nosotros somos poco pacientes, pero vamos bien. Vamos bien, tenemos cosas que en muchos países no se han logrado en muchos años porque además hay unas urgencias de otro tipo. Pero vamos bien, nosotros tenemos en principio tenemos un sistema, miren, lo de conciencia tiene todos los defectos de este mundo, todos, pero vamos a reconocer algo importante. Tenemos un lugar diferenciado respecto a los otros ámbitos de las artes y nos han reconocido, para bien o mal, que lo que hacemos es valioso y que un profesor que se dedique a, no sé, a hacer sus conciertos, mientras sean de la más alta calidad artística, merece el reconocimiento académico por eso. Eso es un logro gigante, 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 y es importante resaltarlo. ¿Qué hay que hacer ahí? Pues ajustar muchas cosas del formato, hay muchas cosas ahí. Yo hablaba con Oscar Hernández hace como un año ya, que le decía como, bueno, no, les quedó divino que uno pueda decir, listo, yo hice un concierto y no solamente pues que me pagaron el concierto y el público, sino que tengo un reconocimiento académico, o sea, yo soy un académico para hacer un concierto, eso es fantástico. Yo le decía, solo te resolví una cosa, que la investigación creación produce artículos. Y las revistas de investigación que publican artículos, pues las que les mostré son las únicas que están en Scopus. Y pues en Colciencias, en los ámbitos de la puntuación, ¿verdad? Todo eso que odiamos, solamente realmente nos puntúa si son categoría B y A. Y una revista tan importante en música como la Revista Musical Chilena, que pues no, espero, si no la conocen chicos, conózcanla de todos, es un, digamos, como un norte muy importante, bueno, es un sur muy importante para nuestro quehacer en la musicología, quizás que es la revista más antigua, si no estoy de más latinoamericana de investigación musical. En Conciencias es un D, o sea, es de cuarta categoría, y es la revista más importante de musicología en América Latina. Y este es nuestro drama. Y yo les cuento, la cola de publicaciones en la revista musical chilena está de 4 años. O sea, usted escribe un artículo y se lo aceptan en 4 años sale. ¿Y cómo va a ser D? O sea, es una cosa lamentable. Entonces yo le dije, no podemos seguir que, por ejemplo, los artículos sigan siendo puntuados dentro de la lógica de ICI y Scopus, que está hecha para el pensamiento científico.
¿sí? Que está hecha, donde por ejemplo el tema de la publicación científica es mucho más inmediato. ¿Ustedes han visto un artículo médico? No, de 5 páginas. No, ustedes vayan y lean un artículo en ciencias sociales, 25, 30 páginas, y detrás de esas 30 páginas hay miles de páginas de lectura y de borrador y de todo. Entonces, el ritmo también de la producción, digamos, de la literatura científica, y esa, por ejemplo, esa es la discusión entre las ciencias sociales y las ciencias exactas, que mientras el modelo sea estas revistas de Natural Care, que es un folleto, donde cada artículo son 2, 3 páginas, y son A1, para nosotros tener un A1, tenemos que publicar en una revista, tener una tesis doctoral para poder publicar en ciertas revistas que nos den esa puntuación. Y nos demoramos, y un médico esto lo saca en 3 meses, nosotros demoramos 3 años haciendo ese artículo. Entonces, hay unas desigualdades y creo que ahí sí tenemos digamos, mucho que hacer en el ámbito de la investigación-creación, digamos, como seguir, o sea, digo, vamos bien, pero pues hay que seguir, no podemos decir, no, listo, ya lo logramos porque hay que seguir. En el ámbito de políticas culturales, creo que también hay unos avances, hay unas agendas que por lo menos ya no están centradas, digamos, pasamos lo que estabas diciendo de los simbolismos, pasamos pues ya de estas iconografías, de estas representaciones de nación que están situadas en unos repertorios, en unas imágenes y eso, y empieza a abrirse ese espectro y empieza a entenderse que hay otras formas que son igual de legítimos, y empieza a tener sentido nuestra Constitución del 91, 30 años después empieza a tener sentido, de esa diversidad y empieza a abrirse. Es poco, pero empieza a abrirse. Pero obviamente siempre, yo me acuerdo mucho hace por ahí unos 10 años, yo me acuerdo cuando fue en Medellín, en el último Congreso Nacional de Música que se hizo, que fue precisamente en Medellín, trajeron a 2 personajes fantásticos. Uno fue Federico Melo, quien construyó toda la política cultural moderna, pues no moderna, digamos como como de principios de siglo, en Francia. Él es el director, bueno, en ese momento era el director del doctorado en música Montpellier, tipo pilísimo, y se hizo una ponencia sobre el valor, la importancia de tener una política cultural para la música fantástica, y trajeron un argentino que era como un rockero, o yo no sé, tenía pinta de rockero, pero este personaje se paró y le pregunta a Alejandro Mantilla, que era pues nuestro gran anfitrión del Congreso, y le dice, bueno, después de todas estas discusiones sobre política cultural, díganos cómo hacemos la distinción para saber cuál es la música colombiana. Pues no sé si ustedes saben que Argentina sí tiene ley de música. La ley que aquí nunca hemos podido tener, Argentina sí la tiene. Y era una discusión entre Gimelo y él, porque Francia también la tiene una ley de música, como nosotros tenemos la ley de cine, pero es una ley para música. Y parte de que nosotros no hayamos podido tener esa ley es lo siguiente, que dicen es que la categoría de música colombiana, nosotros la tenemos, o sea, yo dije esto y ustedes inmediatamente encontraron una guabina, encontraron una música del centro, ¿sí? Pero todos sabemos que el Chocó es Colombia, que el Amazonas es Colombia, que aunque no le guste a muchos, San Andrés es Colombia, y que todo esto es Colombia. Entonces, y que no hay esa compatibilidad. Entonces le preguntaban al argentino, y esto era chiste, como, bueno, ¿y cómo hicieron ustedes para decir cuál es la música argentina? Porque Argentina, en su extensión, no solamente es tango y milongas, queridos. Argentina tiene muchos más géneros musicales que nosotros, por ejemplo. Y entonces él dijo, le parecía absurda la pregunta, y le dijo, pues todo lo que haga un argentino. Ese es el problema, que nosotros tenemos que romper este sentido de que lo musical está ligado a los repertorios. Y esto viene de base, viene en las políticas, viene en decisiones editoriales, convocatorias, el asunto, por ejemplo, de la formación musical. Ahí de base
está el problema, en que seguimos pensando que la práctica artística musical está directamente relacionada con los repertorios y no con las técnicas y las prácticas, y con esos qué hacer. Y ahí es donde entra la investigación-creación. Wow, es que es mucha tela para cortar. Natalia, nos quedan 8 minutos, entonces quisiera saber si alguno de los participantes quiere hacer alguna otra pregunta o hacer un comentario y antes de despedirte. Maestra Yamira, las revistas que ella recomendó están en la presentación, o sea que cuando esté el video listo y lo solicite, ahí las va a encontrar todas detalladas. Pero mientras tanto le hago la tarea a Yamira. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Perdón? Me va a regalar la tarea, gracias. Mientras se anima. No sé si se van a animar, porque dicen mucha información por hoy. Ay, yo lo siento, sí, yo soy un bombardero. No, pero ha sido maravilloso escuchar eso y tantas reivindicaciones con respecto a nuestro oficio, tanto en lo social como en lo político y en la parte práctica como tal de la investigación. Ha sido una revelación muy, muy bella haberte tenido acá compartiendo con nosotros. No sé si quieres decir algo más. Yo solamente quiero pues, nuevamente agradecerte a ti, Natalia, también pues a la coordinación del programa de música, al decano Álvaro Bermejo y a la vicerrectoría de docencia pues, de la Universidad del Atlántico por permitirnos estos espacios tan enriquecedores. También aprovecho y te invito a ti a las próximas conferencias. Serías una panelista, pero de lujo. Y bueno, fantástico que nos hayas acompañado. Te mando un gran abrazo y mil gracias. No, muchas gracias a ti, Julián, por la invitación, a Luis Fernando. De verdad que para mí es un placer. Si se dan cuenta, esto es mi pasión, este tema. Me apasiona muchísimo y siempre que podamos compartir, discutir, poner en duda las cosas y lo que yo sé, me parece fantástico. Creo que esa es la ganancia de la filosofía. Uno le pierde el asquito a que le digan cosas, entonces es chévere. Y nada, pues, pues ponerme a disposición siempre, tanto de la universidad, del departamento y de los estudiantes, lo que necesiten con mucho gusto, no solamente pues como docente, como esto, sino también pues en este asunto de que estoy en ACIMUS, que es un... que de verdad que esto de la investigación es una cosa de mucho amor y pasión, esto es un emprendimiento de corazón difícil y que necesitamos terminar de impulsarlo, hablando de lo que hace falta, impulsar esas agremiaciones, ¿no? Una agremiación de investigadores, no, yo creo que, por ejemplo, los de cine lograron eso porque son así, son agarrados y no se suelten a pelear entre ellos, pero son así. Nosotros no, tenemos que aprender eso de las otras y entonces nada, siempre como muy a la orden. En eso me preguntaba Yamira que qué grupo de investigación. Yo soy líder del grupo de estéticas y poéticas, pero estamos en un proceso de reinvención y reingeniería de grupos y creamos un nuevo grupo que se llama Caleidoscopia, de las artes musicales, artes escénicas, artes literarias y artes visuales, todas. Y precisamente todo lo que nos reúne es la pregunta de investigación-creación. Entonces también ahí, pues ahí vamos a estar para lo que necesites, Yamira, con mucho gusto. Gracias, maestra. Bueno, entonces nada, agradecerles nuevamente, yo feliz, y quedamos pendientes para la próxima. Claro, estaré súper pendiente porque tienen tremendo cartel, le decía Julián al principio, tremendo cartel, los felicito, yo sé que esta gestión no es fácil, los felicito, y claro, estaré súper pendiente. Muchas gracias, Natalia, por acompañarnos. Lucho,
Por favor, cierra tú. Bueno, no, agradecerle nuevamente a Natalia, una muy, muy interesante conferencia, que estoy seguro que se une muchísimo con los esfuerzos que venimos construyendo poco a poco dentro del programa, dentro de la universidad, y pues particularmente sabemos que se viene avanzando en muchos frentes en el país. Como lo señalaste muy, muy sensatamente, pues hay avances, hay cosas que debemos corregir, hay cosas que también tenemos que visibilizar en ese sentido, por ejemplo, las lógicas de centro-periferia con respecto a lo que nos va a proponer lo de si está en Scopus, sí, si no está en Scopus, no. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, por ejemplo, qué sé yo, la revista Calle 14, que ya tiene una trayectoria larguísima, la de estudios artísticos también de la Universidad Distrital también, que vienen publicando constantemente de procesos de investigación-creación o de reflexiones alrededor de las artes, pero pues, por ejemplo, ellos son de una línea más, digamos, contestataria, por decirlo así, y son muy radicales en eso de no categorizar la revista, a pesar de que tienen la indexación en muchas redes distintas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, bueno, claro, nos toca jugar unas batallas interesantísimas también, ¿no? Porque, en esencia, darle prioridad a que la revista extranjera pese más que, o la revista estadounidense o la revista europea pese más que cosas que son muy pertinentes para nosotros, pues, bueno, en esencia también va a ser un poco como clavarse una daga, ¿no? Sí, es una pelea que no se puede dejar ahí, toca seguir dándole. Estoy de acuerdo. Y gracias por recordarme Calle 14, claro, me encanta, la tengo siempre. Sí. Bueno, agradezco también a todos y a todas que se han conectado y han permanecido en esta conferencia. Recordarles que mañana también tenemos una y pues realmente tenemos conferencias hasta el 18 de diciembre. Va a estar muy activa, muy interesante todo este ciclo de conferencias para que le saquemos este provecho. Inviten también a otras personas que crean que les resulte pertinente el tema de cada una de las conferencias. Sin más, pues bueno, nos despedimos, bueno, ¿cierto? sí, nos despedimos, pero bueno, aprovechando aquí la afluencia de público, quería invitar a la de mañana, que también es un invitado muy reconocido, un gran amigo y un gran artista, se llama Alejo García, y la conferencia que él nos va a traer se llama Artesanía Sonora, Producción Musical de Autor. Es un tipo con mucha experiencia en el ámbito, pues, de lo que habla, y serán todos bienvenidos. Mañana nos vemos, les digo la hora y nos despedimos. 1:30 mañana, el link lo encuentran en el mismo afiche, en el voucher, pero se los voy a enviar pues a través del correo institucional. Un abrazo a todos y muchas gracias, Lucho, hasta luego. Eduardo, un abrazo, un placer conocerte y escucharte, y bueno, nos vemos otro día. Vale, Gusto, chao, maestra chao. Natalia. Chao, gracias. Mira, Chao, buenas tardes a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, hasta pronto. Por ahí está.